Bienvenidos a este nuevo DACAPO. Es un especial DACAPO organizado por la Orquesta Filarmónica de Cochabamba, el programa en red. Esta vez tenemos una tribuna de directores latinoamericanos que quiero dar la bienvenida a la maestra Carlota Mestanza del Perú, el maestro Ramiro Soriano de Bolivia, el maestro Carlos Sala Ballester de Venezuela y el maestro Germán Céspedes de Colombia. Bienvenidos, colegas. Gracias, gracias. Pues vamos a tocar creo que temas muy importantes e interesantes. Hemos llamado perspectivas de la dirección orquestal. Así que creo que lo primero que todo el mundo quiere saber o todo el mundo se pregunta, tanto público y extrañamente también músicos, pues tal vez semiprofesionales, pero es la figura del director en sí, ¿no? ¿Qué hace el director? Como alguien decía, ¿por qué a ese señor que solamente mueve un palito llamado batuta le llaman maestro? Y al resto de los músicos, pues, y el resto de los músicos también le llaman maestro. Entonces, ¿cuál será el perfil del director? Sería el primer tema. Y que quisiera darle primero la palabra al maestro Ramiro Soriano, que tiene una trayectoria amplísima, y que él inicie, por favor, el perfil justamente del director desde su punto de vista. Bueno, muchas gracias, Augusto. Es un placer estar aquí. Saludo a todos los colegas en diversos países. La emergencia de la pandemia nos ha dejado esta posibilidad que tal vez antes no hubiéramos pensado en hacer. Entonces creo que de todo lo malo se puede sacar también algo bueno. Y esta reunión me parece que es algo muy especial, muy lindo que podemos compartir todos. Los saludo cariñosamente. En cuanto a la proposición de Augusto, yo digo que la figura del director ciertamente es una figura a veces difícil de entender, y a veces difícil de entender por los propios músicos. Ni qué decir por los que no son músicos, que como tú decías, efectivamente lo ven a ese personaje ahí adelante, y muchos dicen, pero si ni lo están mirando, y él, en fin, ¿no? Tienen ese tipo de preguntas. Los músicos, por supuesto, entienden cuál es la situación, pero yo diría que incluso entre los músicos no hay una cabal comprensión de lo que significa ser director de orquesta, sobre todo cuando aparecen quienes creen que es cosa de subirse ahí arriba y empezar a moverse simplemente, ¿no? Esta tarea del director de orquesta naturalmente requiere una profesionalización igualmente profunda y detallada, como lo es la de cualquier instrumentista. No podríamos imaginarnos nosotros agarrar cualquier instrumento y pretender tocarlo. Tal vez podríamos hacerlo sonar de alguna manera, en cualquiera de las modalidades, pero un poco eso es lo que sucede con los que se suben a dirigir, creyendo que porque se conocen la obra, simple y llanamente, entonces todo está solucionado. Este es un asunto muy importante, y creo que es importante saber que la formación del director tiene una crucial importancia. Como al final de cuentas, en cualquier profesión, pues en ninguna profesión se puede improvisar. En cuanto se refiere a la música misma, el director tiene, a diferencia del resto de los músicos, una serie de condiciones que debe enfrentar, que no son las que tiene cualquier instrumentista. El pianista se levanta un día a las 3 de la mañana porque no puede dormir y va a su piano si quiere y toca y estudia, o si necesita hacerlo, o en fin, cualquier instrumentista. Llega, su instrumento está siempre dispuesto, su instrumento nunca tiene problemas, nunca está de buen o mal humor, en fin, una serie de condiciones que el director de orquesta debe contemplar, porque uno cuando llega al ensayo de la orquesta se encuentra con
50, 70, 80, depende de la suerte que tenga uno, de instrumentistas que cada uno llega al ensayo con su propio mundo dando vueltas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es muy importante que uno sepa diferenciar cuándo podemos ajustar más, cuándo no podemos ajustar más, cuando vemos que alguien pues simplemente está en un mal día, digamos, ¿no? Entonces, si está en un mal día y por ahí se le van algunas cosas, ahí estamos y dejemos que pase su mal día así como podríamos tenerlo nosotros mismos. Creo que esa es una parte muy importante en la relación interna del director de orquesta con sus dirigidos. De la misma manera, otro de las grandes preguntas que se hace a los directores, generalmente los alumnos, la pregunta que tienen es, ¿y cómo estudio? ¿Cómo estudia usted? ¿No? ¿Cómo hace para...? Y esa es una pregunta muy difícil, porque a diferencia de los instrumentistas donde hay libros para practicar escalas, arpegios, en fin, todo lo que después se va a necesitar para tocar, en el caso del director de orquesta, el proceso de estudio es muy personal y cada uno encuentra la manera de llegar a la obra por diversos caminos. Entonces, creo que esos elementos son importantes y sobre ellos creo que también mis colegas van a tener mucho que decir. Exactamente. Si me permites, Germán, quisiera darle también la palabra a Carlota, un punto de vista también desde el punto un punto de vista acerca del perfil del director femenino, ¿no? Sabemos que en los últimos años pues hay más directoras mujeres y cuál es, desde esa postura, ¿qué es lo que opinas, Carlota? Bueno, efectivamente, continuando con lo que dice este maestro Ramiro Soriano, el director en realidad no es el instrumento del director, por así decirlo, es la orquesta, que puede tener 50, 70, 80, orquestas hay de 100 músicos, y es un concertador, o sea, reunir todas estas personas, reunir todas estas diferentes personalidades, humores, como dice también el maestro. Puede venir una madre que no ha dormido toda la noche porque su hijo estuvo enfermo, puede venir una persona con problemas, sabe Dios de qué, y tiene que venir a tocar, ¿no? Y el director tiene que tener esta sensibilidad para poder abordar a la orquesta, como personalidad, porque cada orquesta tiene su personalidad, y a cada uno de los miembros. Y en cuanto a, como tú dices, el rol femenino, yo no veo la diferencia, digamos, entre que sea un hombre o una mujer que se pone al podio. No lo veo cuestión de género, es una persona que está ahí como intérprete, somos intérpretes. Lo que sí debo agradecer es que ahora la figura femenina está mucho más presente en la dirección orquestal, y no solamente en la dirección, sino en las orquestas en general y en muchas otras profesiones. Vemos la participación femenina abogando a la igualdad de género, ¿no? Perfecto. También con respecto a la figura del director, es un comunicador, y ahí también hilando con lo que decía el maestro, es un comunicador, pero ¿de qué? O sea, cada uno de nosotros estudiamos las obras, como dice el maestro, de una manera particular, y las tenemos que abordar desde muchos puntos de vista, estudiar cada una de las partes, estudiar la obra, la estructura, pero más allá de eso también el compositor, el contexto histórico, el momento histórico, tanto en general como el momento particular en el que ha vivido el compositor al crear esta obra, ¿no? Entonces, todo esto es parte del estudio de las obras que nosotros como comunicadores, como intérpretes que somos, tenemos que hacer llegar este mensaje a nuestro público.
Entonces, por eso es como también la figura del director es una figura bastante difícil de entender, ¿no? Cómo llegar a este punto de poder concertar músicos, formas, estilos, estructuras y poder hacer llegar el mensaje musical finalmente hacia el público, que es nuestro objetivo. Sí, exactamente. Y bueno, tú lo has dicho y gracias por decirlo, el hecho de que no importa si el director es hombre o mujer. Hoy en día realmente está visto así y como alguien decía, la música no tiene género. Entonces no importa quién interprete, ¿no es cierto? La cosa es la interpretación. Y pues ya se tocó el tema un poquito de, por supuesto, de la formación del director, que también va a ser un segundo punto, de hecho, importante. Pero quisiera tal vez pedirle a Germán que nos hables un poco tal vez del temperamento. ¿Qué opinas tú acerca del temperamento del director? Es otra de las preguntas importantes, ¿no? Porque muchos esperan que un director sea, pues, tirano, drástico, qué sé yo. ¿Tendrá que ser así? ¿O cuál es tu punto de vista, Germán? Buenos días, maestro Augusto, y a todos, queridos colegas desde Cartagena, Colombia. Bueno, sumando las dos preguntas sobre el perfil y sobre el temperamento, yo pensaría que realmente el director se hace cada día, no solamente se hace en la academia, en la cátedra de dirección, frente a sus maestros, sus pianistas acompañantes, después frente a la orquesta y las orquestas con las que trabaja, sino que se hace cada día de acuerdo con la funcionalidad de su trabajo. Y eso define tanto el perfil como el temperamento. La primera función básica que tiene la dirección, de la que hablaban bueno, nuestros maestros, acá el maestro Carlos ahora citaba a Ilya Musin en sus libros, nuestro maestro Gennady Radzievskij, maestro también del maestro Ramiro, hablan de una función básica inicial que exige una mediana o una mínima autoridad, que es la administración del tiempo, ¿verdad? Poner de acuerdo, no solamente, y como decía la maestra Carlota, conciliar en el concepto del tiempo, que es algo biológico, que es algo que depende de nuestras pulsaciones, ¿verdad? De nuestro propio biorritmo, etcétera. Conciliar en cuanto a la lectura de un texto musical, eso ya es una función, la triangulación del tiempo, la administración del levar, etcétera. Es una función básica que necesita de un director autoridad. Yo pensaría que la siguiente función a la que la que tiene que llegar, que demanda la música y que demanda la orquesta y demanda al público, por supuesto, es la de un intérprete. Un intérprete necesita liderazgo, entonces diría yo que tiene que ser el temperamento de un líder. Y ese líder es esa persona que entiende a un grupo como una suma de individuos, ¿verdad? Que forman realmente una nueva realidad. Y esa segunda función, que es la interpretación, que es, digamos, la reproducción del concepto inicial del creador, del autor, del compositor, pues es otro rasgo que debe tener el director y que depende también de la funcionalidad a la que él quiera llegar. Y una tercera, de la que habla nuestro maestro, que es la que llama Islicheni, una irradiación de energía, es algo ya seguramente casi que metafísico. Yo pensaría que necesita misticismo. Entonces, eso, autoridad, tiene que ser autoridad, sin ser autoritario, tener autoridad. Liderazgo para interpretar y misticismo para irradiar una energía que realmente no está escrita en la partitura, sino que vibra, no sé, en el cosmos de alguna manera. Pensaría que esos perfiles y esos temperamentos están estrechamente relacionados. Muy bien dicho, sí, muy bien dicho. No sé si Carlos tal vez quieres acotar a esto, pero creo que además vamos entrando también al tema de dónde sale todo esto. Es decir, el director tiene que tener una preparación. Entonces me gustaría, si hay algo más que acotar, pero entrar también en el tema de la formación del director. Carlos además está muy abocado ahora a la enseñanza también, así que creo que tiene mucho que decirnos, pero por supuesto en cualquier momento también seguimos acotando. Carlos, la palabra. Sí, bueno, muchas gracias a todos los seguidores de Acapo especial y a esta tribuna de maestros con la que puedo compartir unos instantes.
quería unir dos puntos importantes que se acaban de decir por la maestra Carlota y por el maestro Germán, y es que si bien el director tiene que lograr como intermediario llevar un mensaje a la orquesta, también hay un eslabón intermedio que es lo de la autoridad que decía Germán hacia la orquesta. O sea, me refiero que una vez que el director se para en el podio, hay que tener un poder de convencimiento, porque no olvidemos que los músicos de la orquesta están muy preparados seguramente y no son tan fácilmente manipulables, en el aspecto de que el director puede decir hazlo así y no siempre el músico queda convencido de que debe hacerlo así. ¿Cuál va a ser la principal herramienta que va a tener el director? Obviamente su conocimiento profundo de la obra y una habilidad que tiene que ver mucho con su manera de expresarse, con la manera de impartir la autoridad y de convencer a los músicos para que los músicos se dejen llevar por la propuesta. Sin embargo, aclaro un pequeño detalle que a veces se puede olvidar, y es que, y esto fue un punto de vista que por lo menos mi maestro me repitió mucho y trato de ponerlo en práctica, es que los músicos de la orquesta siempre tienen algo que ofrecer. Y el director debe a veces escuchar también la propuesta de los músicos de la orquesta y lograr una simbiosis de lo que la orquesta propone y el concepto del director también es un momento muy importante que quizá puede lograr abrir la obra a un nivel incluso más espectacular. O sea, lo que quiero recalcar es que no necesariamente 100% todas las ideas del director, toda la propuesta va a ir íntegra a la versión final, sino que a veces es necesario hacer ese entrecruce de conocimientos y de potencialidades del director y sus músicos para lograr una interpretación muy, muy espectacular. Eso con respecto a lo que estábamos hablando sobre el perfil extra del director y el convencimiento. Y desde el punto de vista pedagógico, pues sí, yo creo que aquí hay algunas, no sé cuál es la situación en otros países, pero por ejemplo en Venezuela puedo decir que existen algunas universidades que imparten la licenciatura en música. Sin embargo, licenciatura en dirección orquestal, quise decir. Sin embargo, si nos referimos a, por ejemplo, lo que ocurría en la Unión Soviética o en Rusia, y creo que es una norma en algunas universidades, la dirección orquestal se estudia a nivel de maestría, en el aspecto de que la persona que ingresa a estudiar la dirección tiene ya un bagaje como intérprete, como licenciado en piano, violín, cantante, musicólogo, etcétera, tan suficiente como para poder transmitir lo antes posible todas sus ideas musicales. Entonces ese es el primer detalle que quizá es para reflexionar, en qué momento se comienza a estudiar la música para implementarla en la dirección, tanto coral como orquestal. ¿En qué momento? ¿Están las universidades sincronizadas con la particularidad de esta profesión o hay algo todavía que hay por lo que luchar? Ese es el punto que yo quisiera dejar abierto para ver qué opinan, porque les explico la realidad venezolana. Ahora me encantaría saber cómo lo ven en Latinoamérica. Sí, exactamente. Es el tema este, ¿no? ¿En qué momento, como decías, alguien decide ser director y qué cosas, qué estudios necesita para llegar a hacerlo? Simplemente tocar un instrumento y luego conocer la música, ¿no? ¿Cuál será un pensum también de estudios? Si vamos girando, digamos, un poquito por quienes fueron participando, Ramiro, quisiera también escuchar tu percepción acerca de esto. Bueno, lo que se ha dicho es absolutamente correcto y cierto. Efectivamente, como yo decía antes, esta capacidad que uno debe desarrollar de convencer a los músicos es muy importante. Han pasado las épocas en las que la moda era que el director fuese un verdadero tirano, ¿no? Conocemos todos las anécdotas de Toscanini lanzando su reloj y gritos y, en fin,
prácticamente agresiones a los músicos, y que se veía, en esos tiempos eso se veía muy bien, ¿no? Hoy en día los sindicatos orquestales no permitirían que ningún director haga ese tipo de exabruptos, o tal vez habrá alguno muy grande que todavía se permite eso, pero normalmente no es algo que se pueda hacer, y yo diría no es algo deseable, porque justamente, como decía Carlos, aquí de lo que se trata es de concertar, de hacer que todas las calidades y las capacidades que están a disposición en una orquesta, justamente esa gran variedad, esa es la gran riqueza de la que uno puede gozar, y por lo tanto transmitir y hacer gozar al público de esto. Naturalmente que uno tiene que tener su idea clara de cómo es decir, el andamiaje principal tiene que estar absolutamente firme y claro. Pero, ¿por qué no de repente sale un oboe a hacer una melodía como uno no había imaginado que podría ser? ¿Y por qué no? ¿No es cierto? Porque hay también distintas clases de abordar eso. Hay los que no aceptan y dicen, no, esto se hace así, y eso es así como a mí se me ocurrió, así es como tiene que ser. E incluso hay un poco, a veces una psicología de decir, no, aquí todo lo que se haga tiene que ser que se me ocurrió a mí, ¿no? Porque yo soy el director. Entonces eso es, a mí me parece una visión un poco que cierra los panoramas que se pueden abrir con los talentos de todos los que nos acompañan en la orquesta. Por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el maestro Carlos Sala. Aquí tenemos que ser capaces de concertar, de encontrar los caminos para que el resultado final sea el mejor, con la participación absolutamente de todos. Así es. Y justamente el hecho de que un director pueda defender sus ideas sin dejar de ser amplio y abierto, claro, por supuesto está en el conocimiento, ¿no? Uno que simplemente conoce la obra de oído, que si yo no va a poder argumentar. Y para argumentar todo aquello, claro, necesita una preparación. Un ejemplo de lo que decían hace un momento es justamente Arnold Katz, un gran maestro, también alumno de Musil, ¿no? El que trabajaba de esa manera, él aceptaba las propuestas de la orquesta sin perder su autoridad, justamente. ¿Y la autoridad cuál es? Pues es el conocimiento, y es el hecho ese de poder defender la obra que él está haciendo, ¿no? Entonces, sí, también dejo la tribuna abierta un poquito para seguir acotando con esto. Sí, quería justamente aportar que en esta sociedad, sobre todo en la sociedad actual, ¿no? En la sociedad globalizada en que estamos, donde la comunicación ahora es mucho más abierta que jamás antes en la historia. O sea, esta verticalidad de que se hace lo que el director dice ya está totalmente fuera de moda, fuera de uso, fuera de contexto, ¿no? Estaría fuera de contexto. Y como conversábamos en algún momento también nosotros con los colegas, muchas veces nosotros mismos dirigimos, puede ser una obra, la dirigimos muchas veces a lo largo de los años, y cada vez, a veces las vemos con diferentes ojos y descubrimos algo dentro de la obra, porque hay tanto que descubrir dentro de la música que no lo habíamos visto antes. Eso mismo se da en los músicos de orquesta, ¿no? Y si no tenemos esta relación con ellos de comunicación, también como decían los maestros, sin perder el liderazgo, ¿no? La apertura es enriquecedora desde ambos lados, tanto para los músicos como para el director, porque al final de cuentas lo que queremos hacer, como dice el maestro Carlos, lo que queremos es la mejor de las interpretaciones que podamos tener. Y una sola visión no necesariamente siempre puede ser la definitiva ni la mejor. Si no tenemos esa apertura con nuestros músicos, entonces sí, puede que sea fabulosa, pero no necesariamente enriquecedora por ambos lados, ¿no? Para la orquesta en su conjunto
y para el director. Siempre, yo siempre digo, siempre tenemos algo que aprender unos y otros. Los músicos del director, el director de los músicos. Siempre el camino es este, el aprendizaje. Siempre. Sigue abierto. Claro, solamente de acortar una sola cosita más, que es, yo diría que es clave el equilibrio, ¿no? Porque naturalmente el momento en el que se pierde, tampoco esto debería dejar pensar y decir, bueno, entonces, perfecto, que cada uno haga como le parece y está enriqueciendo. No necesariamente es así, ¿no? Entonces, por eso es que en función de esa idea principal que yo estoy llevando adelante, entonces naturalmente puedo escoger, puedo incorporar cosas que aparecen en la orquesta, ¿no? Y entonces yo las incorporo, pero eso tampoco significa que entonces todo lo que le presenten a uno lo adoptará, porque eso implica que uno mismo entonces no tiene la idea clara de lo que quiere hacer, y entonces, bueno, cada cual participa con su idea y ahí la cosa ya tampoco funciona. Entonces es muy importante este equilibrio, un equilibrio que está referido a la música en sí misma y está referido también a las relaciones ya humanas que habíamos hablado antes, ¿no es cierto? Ese es el equilibrio, y cuanto mejor logramos ese equilibrio, mejor podemos expresar nuestras ideas y mejor podemos capitalizar las ideas de los demás. Claro, efectivamente también estoy de acuerdo totalmente con eso, porque podemos tener una sugerencia de un músico X, pero que está totalmente fuera de contexto. Entonces, o está fuera de contexto o está fuera de nuestra concepción que tenemos, porque nuevamente somos intérpretes. Entonces, una sinfonía que dirija un maestro nunca va a ser igual a que dirija otro, porque es nuestra versión. Nuestra versión tenemos que escuchar, y si lo que escuchamos se puede enriquecer nuestra concepción que tenemos de lo que va a ser el producto final, efectivamente, pero como decíamos, sin perder el liderazgo. A propósito, una acotación al respecto de consensos y disensos. Yo recuerdo Sinais, que un maestro en alguna clase le escuché una frase entre anécdota y, no sé, y experiencia. Decía, miren, compañeros, bueno, estudiantes, muchachos, si ustedes son directores de una orquesta y llegara a pasar que toda la orquesta, toda la gente los odia, caramba, hay que preocuparse, algo no está bien, ¿verdad? Pero si llega a pasar que toda la orquesta los ama, es hora de renunciar. Entonces, sí, o sea, con eso estaba diciendo que realmente, lo que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, que hay un equilibrio, como dice el maestro Ramiro, en el que el liderazgo no se puede perder. Pero el liderazgo, como decía también Augusto, tiene que estar basado en el conocimiento del estilo del compositor, de la partitura y finalmente en una lectura muy profunda de la partitura, porque en la partitura está codificada una gran parte y está, digamos, y deja también a la intuición la otra parte, esa tercera parte de la que hablaba en la primera intervención. Pero sin duda alguna es un diálogo la interpretación orquestal entre, digamos, dialéctico entre director, compositor y músico de la orquesta, sin duda alguna. Sí, entre tanto también decirles que, claro, llegar al otro extremo, yo he conocido alguna orquesta que justamente había trabajado por mucho tiempo con algún director que no era profesional, que es también un tema que tenemos que encararlo ahora. Y pues estaban ya tan mal acostumbrados sin darse cuenta que yo al trabajar, en cuanto hacía un corte, todos empezaban a comentar, ¿no? Antes de que el director pueda decir algo, todos ya estaban dando su punto de vista porque habían sido acostumbrados así. Entonces es muy importante eso. Si hay alguna sugerencia, por supuesto, de algún músico, será en cierto momento y no será antes que el director mismo dé su punto de vista porque es el intérprete del momento, ¿no? Entonces sí ocurren estas cosas. En orquestas, claro, de colegios, orquestas un poquito más, por supuesto, no profesionales. Pero ahí sí sigue latente el tema de la formación del director. ¿Cuánto tiene que saber y qué cosas necesita para todo esto? Carlos, creo que es tu... Sí,
Quisiera tocar un poquito más profundo ese tema, porque, bueno, hay N cantidad de historias que uno ha oído o que ha sido testigo presencial, sobre todo cuando llega el día de la primera clase, ¿no? En la expectativa del nuevo alumno o del alumno que quiere quizá rápidamente entender de qué trata, ¿no? Tengo una anécdota que pasó hace unos años, donde era un alumno que ya tenía ciertos conocimientos de dirección básico, tenía que llegar a aprender esquemas. Sin embargo, bueno, era la primera clase y bueno, teníamos que trabajar, le había asignado el primer movimiento de la Cuarta Sinfonía de Beethoven y dijimos, vamos a trabajar la introducción lenta. Y el joven, pues, con los pianistas estuvimos trabajando, le dije, fíjate esto, trabaja este tipo de elevares, haz este tipo de cesura, etc. Hicimos un desglose de lo que era la introducción. Y bueno, él se fue contento de la clase y llegó la semana siguiente a otra vez con el mismo movimiento. Y bueno, lo primero que él le digo, bueno, dirígelo a ver cómo ha madurado el material. Y me percaté de cosas que en el score no habían sido abordadas la semana pasada. Y entonces le dije, bueno, ahora vamos a fijarnos en este detalle, ahora tu gesto debe cambiar en favor de este detalle, etc. Y él bajó las manos y lo primero que me dijo es, pero maestro, disculpe, usted me había explicado todos los gestos la semana pasada, ¿por qué ahora tengo que cambiar los gestos? Y bueno, me quedé asombrado porque lo primero que tuve que decirle, bueno, es que tú hiciste gestos para ciertos momentos musicales, pero hay otras capas que en aquel momento no fueron relevantes porque no las trabajamos, pero tu gestualidad debe ser tan hábil de poder conectarte con cualquiera de los pentagramas, con cualquiera de los niveles que tú necesites trabajar. Y en la música buena no hay notas de más. O sea, queremos decir que en la partitura no podemos relegar ninguna entonación a un segundo plano de importancia, simplemente que está cumpliendo un nivel. Lo que quiero decir es que estas cosas ocurren incluso con personas que a veces pueden tener ya conocimientos de dirección, pero tienen que enfrentar la realidad de la partitura de una manera muy nueva, en ver que cómo transmitir todo lo obvio y lo subjetivo también. Y en cuanto a propiamente la formación, pues bueno, ya hicimos un adelanto de que debe ser, me encanta el hecho de que la palabra intérprete ha sido unánime en toda la tribuna del día de hoy, porque creo que hay una diferencia a veces en simplemente dirigir e interpretar. O sea, son dos términos que a veces podrían confundirse, pero no es así, porque un director a veces puede organizar muy bien una orquesta, organizar que suene a un nivel aceptable o genérico, pero un intérprete va a hacer que la orquesta suene de un modo exclusivo, un modo muy diferente. Y eso creo que era un gancho a veces para ir a ver un concierto específico de un director, porque no íbamos a escuchar la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, sino que íbamos a escuchar la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky en la interpretación de determinado director. Entonces, hasta ese nivel de reflexión hay que llegar cuando se empieza a enseñar, y cuanto antes se empiece a enseñar que esa es la meta, quizás es mejor, es más justo para los estudiantes de la dirección orquestal. Y pues la profundidad del conocimiento del director, ¿no? Ya que estamos hablando también para todo público, muchos no se imaginan qué significa el hecho de estudiar una partitura, ¿no? Hasta qué punto uno tiene que estudiarla y comprenderla y todo lo que significa. Para eso contaré una anécdota que no me siento orgulloso, pero mi primer examen de dirección orquestal fue con la Sinfonía número 1 de Beethoven. Dirigía yo el último movimiento. Eso, por supuesto, es una especie de técnica y todo lo que conlleva la parte del estudio, ¿no es cierto? Pero en Rusia
hay un examen también que es se llama el coloquio, ¿no es cierto?, que es el examen teórico, donde nos preguntan de todo. Recuerdo los primeros coloquios que uno no sabía de qué le iban a preguntar y tenía que saber realmente todo. Con los años ya va aprendiendo que, bueno, se circunscribe a la época del compositor, pero uno realmente podía preguntarle quién es el presidente de tal país, parte de las preguntas, ¿no? Bueno, en ese coloquio, pues, yo me preparé con todo lo que podía, etcétera, y me dice, el jurado me dice, bueno, muy bien, ha dirigido el último movimiento, me hicieron algunas preguntas de la voz, el solo en tal compás, o el acorde en tal otro compás, había que saberse todo eso. Y luego me dice, bueno, dígame, instrumenteme el primer acorde del primer movimiento. Y yo había dirigido el último. Entonces, claro, la tonalidad do mayor, yo agarré la instrumentación y empecé a instrumentar según mi criterio, porque no estaba seguro, yo no había repasado aquello. Entonces dije, bueno, la flauta toca do, el oboe toca mi, el clarinete sol, y empecé a hacer un acorde de do mayor. Me detuve en el momento y me dice, abra la partitura y vea. Y pues era un unísono. La lección grande, y por eso es que no me olvido años después, es que me dijo eso: si usted va a dirigir un movimiento de una obra, tiene que conocerla de todos modos toda, completa, ¿no es cierto? Pues ese era mi primer examen. Y creo que eso es, bueno, un poco compartir hasta qué punto uno tiene que profundizar en el estudio de la partitura y todo, y conocer la partitura a tal punto, ¿no? Ahí les dejo también con tal vez algunos ejemplos. A propósito, Carlos mencionó una palabra que cito mucho a los estudiantes, el de las capas, haciendo una metáfora. Sabes que existe siempre la tentación en el músico aprendiz de escuchar grabaciones y copiar aspectos de interpretación. Pues yo les digo a los estudiantes siempre, en piano o en dirección, que les permito eso únicamente con una condición. Y es que si van a escuchar versiones de la obra que están interpretando, escuchen por lo menos 5, de las más diversas, para que no se vayan a casar con la visión subjetiva y de pronto la lectura subjetiva de un intérprete, no porque sea mala, sino porque el que la tenga y el haber llegado allá, obviamente estoy hablando de grandes intérpretes, quiere decir que ha recorrido muchas capas. Digo, es como un lienzo, cuando la tela se prepara con una base, ¿cierto? Un yeso. Tú no la ves, tú ves el cuadro, el reflejo de la luz en el color, ¿verdad? Que es lo que nosotros captamos con nuestra retina. Igual en una interpretación musical hay muchas capas debajo que tú no oyes. Así que lo que estás escuchando es simplemente lo que está encima, el resultado final. ¿Cómo llegaste a él? No puedes casarte con el resultado final sin saber cómo se llegó a eso. Precisamente, una, digamos, estrategia para de alguna manera subsanar ese proceso, o por lo menos indagar un poquito, recabar, es escuchando, confrontando distintas versiones, donde puede de repente en una u otra versión una de esas capas, ¿cierto?, ser más notoria que en otra. Entonces, esa palabra que utilizó Carlos me gusta y la tengo como una estrategia para eso, para desarrollar esa capacidad de análisis de interpretación. Sí, yo acotaría a eso, esto de las grabaciones, desde que ha sido posible escuchar grabaciones, era durante muchos años una gran discusión, un gran tabú, ¿no? No hay que escuchar grabaciones porque cuando uno escucha grabaciones entonces se influye, por eso es, en fin. Entonces yo recuerdo que siempre pensaba y decía, ojalá fuera tan fácil como oírle una grabación de Karajan y dirigir como Karajan, ¿no? No es tan fácil como eso. Y yo creo que esto de las grabaciones, como bien dice Germán, es una herramienta más. Es una herramienta más que no veo por qué no deba ser utilizada. Ahora, debe ser utilizada bien, naturalmente. Si alguien simple y llanamente se pone a la tarea de aprenderse de memoria, digamos, una interpretación, eso no tiene chiste, ¿no es cierto? Eso no tiene sentido. Pero aún así, digo yo, aún así, en el momento ya de dirigir propiamente, emerge lo que uno es. Emerge el pulso que uno tiene,
porque esas son cosas personales y en ese sentido los intérpretes son así, en cualquier rama de la música, ¿no es cierto? Uno podrá escuchar muchas cosas, pero cuando llegue el momento de hacerlo, le sale a uno lo que uno es. Ahora, ese salirle a uno lo que uno es, se enriquece naturalmente con lo que uno conoce, lo que uno ha estudiado, con la experiencia que va teniendo, en fin, ¿no es cierto? Y entonces ese ser de uno también naturalmente va cambiando y se va convirtiendo y se va mejorando, con suerte, ¿no es cierto? Pero esa esencia que uno tiene, yo recuerdo que, por ejemplo, yo tenía, y seguramente sigo teniendo, una tendencia a dirigir demasiado lentos los movimientos lentos. No sé por qué, pero en general yo tenía una tendencia así y yo me daba cuenta de eso. Y de repente alguna vez yo estaba pensando que estaba haciendo de una determinada manera y al oír la grabación de eso que había dirigido, yo decía, pero esto está demasiado lento. ¿Y por qué? No es así como yo pensaba que estaba funcionando. Entonces, muchas veces uno puede tener inclusive ciertas tendencias, que van más allá hasta de nuestro propio intelecto. Es decir, yo pienso que estoy haciendo esto más rápido, para decirlo brevemente, y resulta que en la realidad, cuando ya después escucho la grabación de eso, estaba lento. ¿No es cierto? Entonces, esa, por ejemplo, es una condición que uno debe tener en cuenta y decir, atento, que tú tienes tendencia a dirigir más lento lo que crees que estás dirigiendo más rápido. Y entonces tomar previsiones, por ejemplo, para eso, ¿no? Entonces, este es un juego de cuestiones naturales con cuestiones aprendidas. Y en ese equilibrio, de incluso uno mismo descubrir qué cosa al gusto de mí mismo no dirijo a veces yo bien. Entonces, cuidado con eso. Cuídate en estas circunstancias. Entonces, todo eso forma parte de este gran universo que yo les decía del equilibrio. Equilibrio con la música, equilibrio con las relaciones, equilibrio en fin, con todo lo que conlleva hacer la dirección, que en muchos de los elementos no solo es de la dirección. La dirección, yo digo, tiene siempre este condimento especial de la relación humana que los demás no tienen. El pianista, su piano está dispuesto para toda la vida, siempre ahí, nunca varía, en fin. ¿No? Nosotros no podemos. El pianista se puede levantar a las 4 de la mañana y estudiar, nosotros nos podemos levantar, pero no va a haber una orquesta ahí que esté para no. Y de hecho, me viene ahora a la cabeza esto. Esa es la otra condición complicada del director de orquesta, que tú tienes que estudiar en la casa en seco y que te tienes que imaginar y que tienes que... entonces, eso también es algo que hay que desarrollar, porque finalmente el instrumentista, haciendo sonar mal o bien, tiene una cosa física que suena y que nosotros no la tenemos y que encima se suma a eso, que debe uno llegar, porque además esa es la imagen que se ha creado, porque por eso es lo que decía, ¿por qué le dicen maestro? Porque bueno, se supone que sabe todo, pues. Entonces el maestro tiene que llegar a su primer ensayo de orquesta y tiene que saber todo. Y tiene que poder corregir esto y lo de aquí, lo de más allá y saber, en fin. Entonces, desarrollar también esa posibilidad es otro problema. Todos los instrumentistas hacen eso en su casa, en la soledad, en probar en el piano 1000 veces, en el violín, en la trompeta, hasta que sale lo que debe salir. Nosotros tenemos que hacer eso en público. En un público que además a menudo es, no digamos necesariamente agresivo, pero sí muy, muy crítico. ¿No es cierto? Muy crítico, porque cada uno de los músicos tiene su versión de lo que se está tocando. Entonces, esa capacidad de convencerlos, de decir, oigan, vale la pena esto que yo les digo, a pesar de que no está de acuerdo con lo que cada uno... Esas son las condicionantes.
Yo quería aportar un poquito, disculpa Carlos, justamente quería comentar con respecto a lo que habías mencionado tanto tú como Germán con respecto al estudio de la partitura sobre la educación del director. Un aporte que diría yo muy positivo de esta realidad que estamos viviendo virtual. En el Perú no tenemos la carrera de dirección de orquesta, no hay la especialidad de dirección de orquesta, pero hay la dirección instrumental que está dentro de la carrera de educación musical, o sea, para formar directores de bandas escolares o de grupos pequeños, poder hacer arreglos, instrumentaciones para grupos escolares o universidades, en fin, no necesariamente orquesta, ¿no? Entonces, estos jóvenes que están en esta carrera tienen que hacer prácticas grupales. Entonces, cuando estábamos en vivo, ¿no? Tenía los alumnos que se matriculaban en mi curso porque yo estoy a cargo de la orquesta de la Universidad Nacional de Música, que es un curso en realidad, ¿no? Es un curso. Entonces, bueno, donde aprendemos las obras y damos conciertos, obviamente. Pero los alumnos de dirección instrumental estaban ahí un poco que rotando, viendo las partituras, a veces los hacía subir al podio, porque eso es independientemente de las clases con su maestro. Sin embargo, a raíz de esta pandemia y que estamos ahora en situación de clases virtuales todos, nos hemos tenido que dividir, a la orquesta la hemos tenido que dividir por secciones. Entonces, tenemos, felizmente, tenemos maestros instructores, cada cual está a cargo de un grupo, todos estamos estudiando la misma obra, pero cada cual está a cargo de un grupo. Yo como directora voy rotando entre las clases virtuales. Y los alumnos de dirección instrumental también van rotando por cada sección. Entonces van aprendiendo con mucha mayor claridad las partes de cada uno de los instrumentos dentro de la obra. Entonces, los chelos están haciendo esto, las violas llevan esta línea melódica, y en contraposición con los segundos violines y los primeros violines, y el balance con las maderas. Entonces, si hay algo positivo que puedo decir que no ha sucedido antes, es que estos jóvenes en este momento, por lo menos en la realidad nuestra de la universidad, están aprendiendo mejor la partitura, creo yo, mejor que en situación de clases en vivo, donde no necesariamente podrían prestar atención hasta la última nota, el último detalle, inclusive arcos, ¿no? Aprendiendo sobre los arcos, las frases, en las cuerdas. Es algo muy positivo que quería traer a colación de esto del estudio, ¿no? Aprovechando la coyuntura actual, obviamente, ¿no? Disculpa por la interrupción, Carlos, que creo que te quité la palabra, sí. No, bueno, es que me leíste el 50% de mi mente, porque yo iba a abordar justamente la situación actual, la pandemia y qué ha traído a favor. Y una de las cosas es lo que acabas de decir. Yo ya había advertido que el análisis está aumentando en esta imposibilidad de hacer cuestiones prácticas. Sin embargo, quería tomar en detalle un poco sobre lo que se ha hablado de grabaciones y de videos. Primero, estamos clarísimos que ahora estamos al alcance de un clic de N cantidad también de videos y de interpretaciones. Y me ha pasado, y creo que es otro punto de reflexión, cuando un alumno llega a la clase y hace algún elemento, ya sea de acentuación, de agógica, de dinámica, que me sorprende. Me sorprende por el discurso que va. Y bueno, la pregunta natural es, ¿por qué lo haces? ¿Por qué estás haciendo eso? Y muchas veces me encuentro, bueno, porque escuché la grabación tal y en tal grabación sale y lo hace y me gustó. El problema está, y es el argumento que yo les doy, es que ese gran director hizo eso en función a un concepto que se inicia en el primer compás y finaliza en el último compás del movimiento y de la obra. Tú no puedes extraer un fenómeno que ocurre en 5 compases y obligarlo a ingresar a una interpretación diferente. Y de verdad que eso es muy recurrente por el uso indiscriminado
de las plataformas que tienen información no solo auditiva, sino visual. Ni hablemos de lo que es el gesto, cuando el gesto es imitado de otro director que no es la contextura, la complexión tuya, y que se vuelve incómodo, anormal, y el alumno sigue esmerándose en tratar de hacer un gesto que no corresponde a su fisonomía. Entonces, en este aspecto hay que tener mucho cuidado en no mal usar la tecnología. Para nosotros, en la época, en los años 90, por ejemplo, o ibas al concierto a escucharlo en vivo, o tenías que hacer un sacaz, que era pedir una grabación en la fonología para ir tal día a escuchar la grabación de tal obra, y uno iba con su partitura a tomar nota. Era todo un proceso, era un momento sagrado. Actualmente no, actualmente todo es muy simple y a veces el abuso puede traer problemas de concepción musical. Eso era lo que quería agregar, justamente. Así es. Y eso se da también en instrumentistas, ¿no? Estudiantes que empiezan a copiar algo y piensan que ya es una autoridad el hecho de la grabación. Y pues como tú dices, es la versión de uno. Incluso los grandes intérpretes y directores en este caso, si han grabado por segunda vez una misma obra, es porque han encontrado alguna cosa distinta, no simplemente la repitieron, ¿no? Uno de mis profesores también me decía eso. Mravinsky ha grabado por segunda vez la cuarta de Tchaikovsky, por decir, porque encontró algún centro de gravedad distinto en cierto lugar que le hizo cambiar la concepción y él volvió a grabar la obra. Entonces, muchas veces se da también eso. Entonces, lo importante es eso, para aquellos que quieren, pues, copiar algo, un argumento es el hecho de que le gustó. Bueno, todavía pasa, pero tiene que entender el por qué se está haciendo aquello en la grabación, ¿no? Para poder copiar. Y estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Claro, solo una cosita más en este sentido. Yo me pongo en el caso en el que, por ejemplo, en nuestros países, en Bolivia por lo menos, no es muy fácil escuchar en vivo todas las obras, ¿no? Entonces, porque ¿cómo es que se transmite la tradición? ¿Cómo es que se transmite la cultura? Pues por la comunicación. Entonces, en los países donde uno puede ir a oír cualquier obra en un concierto con relativa facilidad, no percibe. Yo tengo la primera sensación. Cuando yo me fui a estudiar y llegué a la residencia del conservatorio, me recuerdo caminando, me recuerdo a mí mismo, ¿no? Caminando por esos pasillos interminables de la residencia del conservatorio, con la luz al fondo del pasillo a 2 kilómetros de distancia. Acabado de llegar, caminaba por ahí y oía, saliendo de las puertas de los cuartos, las obras que la gente estudiaba. Y para mí eso era algo inconcebible, porque caminaba y oía el concierto para piano de Brahms o el de Tchaikovsky saliendo del otro lado, Paganini estaba tocando el de más allá, en fin. Era una cosa que en mi experiencia de músico en Bolivia, era una cosa que eso no tocaba la orquesta. Eso no era para la orquesta, eso era para los discos. ¿Dónde oí eso? En los discos. ¿Dónde oías el primer concierto para piano de Brahms? En el disco. Y entonces eso no lo ibas a oír en el teatro, porque nuestra orquesta no daba para eso. Hoy día las cosas efectivamente han mejorado mucho. Eso es una suerte. Pero de todas maneras, cuando yo me refería a decir, ¿por qué no oír? Justamente porque el hecho de oír las grandes grabaciones, las grandes posibilidades, y también de ver la posibilidad de verlo a Petrenko dirigiendo la Filarmónica de Berlín, es una experiencia maravillosa, ¿no? Que naturalmente tiene que ser tomada como eso, como la posibilidad de haber ido a un concierto a ver eso, ¿no es cierto? Pero no más que eso, naturalmente, cuando, como dice Carlos, eso se pasa al punto en el que yo voy a ir
arrancando de cada una de esas grabaciones pedazos que a mí me gustaron, y bueno, ese es un Frankenstein, ¿no es cierto? Obviamente que eso no puede ser así, pero sí encuentro que la posibilidad actual de acceder a todo el repertorio, así desde el más, pero increíblemente desconocido que uno encuentra, es una posibilidad maravillosa, pero que naturalmente tiene que ser manejada con inteligencia y con responsabilidad, ¿no? Creo que Carlota, ¿no? No, está bien. Que decía, hay que cogerlo con pinzas, era lo que decía. Sí. Exacto. Y pues vamos un poquito también avanzando porque lo mismo habíamos hablado si bien el estudio de la edición es no solamente la técnica, ¿no? el gesto y aquello, sino también la profundización del estudio de las obras. Pero como técnica también es muy recomendable para instrumentistas y para compositores, para músicos que no están dentro, digamos, de la dirección, y algunos conservatorios en el mundo sí dan a estudiantes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuán beneficioso es esto para un músico en general? El tener esos conocimientos y herramientas de la dirección dentro de su estudio instrumental, en este caso. Sí, si puedo tomar un momento la palabra al respecto, pues efectivamente la dirección orquestal o técnicas de dirección puede ser a veces materias facultativas dentro de las universidades, donde un cantante o un pianista puede cursar durante 1 o 2 semestres los elementos de la dirección. Y también puede ocurrir, pues, un músico, un pianista, por ejemplo, que empieza a estudiar dirección y uno puede evaluar a estos jóvenes y preguntarles, ¿qué está cambiando en tu vida musical el hecho de estarte enfrentando a una partitura fuera de tu repertorio tradicional? Y estadísticamente las respuestas siempre han sido abrumadoramente positivas. O sea, ese músico que empieza a ver el repertorio de la orquesta, que empieza incluso a pensar con instrumentos, dicen que si es un instrumento melódico, un violinista empieza a sentir otros niveles interactuando con sus solos de violines. Si es un pianista, empieza a escuchar los timbres dentro de los registros. O sea, ya no empieza a hablar del registro agudo del piano, sino que dice el registro agudo del piano con un timbre de pícolo, ¿no? Empieza, el léxico cambia sobre todo a mí me ha pasado con las repertoristas o los repertoristas que hay en la cátedra de dirección, que después de unos años no pueden soltar tocar a 4 manos o a 2 pianos, porque es una necesidad del repertorio y de la imaginación sonora que eso les hace mejorar desde el punto de vista no solo del conocimiento del compositor, porque están oyendo otro repertorio del compositor Brahms, por ejemplo, o cualquier compositor, sino también los timbres empiezan a jugar un papel importante en la imaginación sonora. Es un punto de dejar. Sí, yo tengo una pequeña experiencia al respecto. En la Universidad Loyola, aquí en La Paz, Gastón Arce era el director. El compositor Gastón Arce era el director de esta facultad, donde no había especialidad de dirección, pero yo di unos cuantos semestres, unos cursos de dirección coral que estaban previstos para todos los alumnos que eran de distintas especialidades, y efectivamente también fue un resultado muy interesante, porque, claro, les abre un horizonte que de otra manera podrían no tenerlo, ¿no? También tuve una experiencia similar en la universidad. Estaba enseñando, no todavía en el nivel superior, sino lo que llamamos preconservatorio, ¿no? Alumnos que iban a postular a dirección instrumental y a dirección coral. Y obviamente los que iban a postular a dirección instrumental estudiaban solamente obras sinfónicas, obras instrumentales, y no de coral, viceversa. Entonces yo les daba el repertorio inverso, ¿no? Para que puedan, a los chicos que iban a dirección coral,
les daba obras, que estudiaran obras pequeñas, el primer movimiento nada más, sinfónicas. Entonces, nuevamente, así, de igual manera, como decía el maestro Ramiro, y decía el maestro Carlos, les abre la visión, ¿no? Y el concepto de las otras voces, de los otros timbres, de los otros instrumentos, lo relacionan, en el caso de los directores de coro, con las voces, y van escuchando, soy soprano, solamente escucho mi voz. No, también existe la voz del trombón, por ejemplo, ¿no? O de los chelos, o de los contrabajos, que dan el soporte, ese grave que se necesita en una orquesta, y al mismo tiempo, los instrumentistas, los que iban a dirección instrumental, comparando con el registro vocal, ¿no? Incluyendo las voces blancas. O sea que es una experiencia muy, muy bonita y que también uno disfruta cuando ve cómo se le abren los ojos y las ventanas a los alumnos, para uno que todo músico es educador, no, aunque querramos o no, siempre está dentro de nosotros el hecho de ser educadores, y es muy apasionante cuando vemos el descubrimiento que existe, ¿no? en los alumnos, ese brillito que han aprendido algo. En nuestra arquitectura, voy a agregar algo a lo que han dicho los colegas. Arquitectura curricular, nosotros tenemos un curso periférico de fundamentos de dirección, en el que trabajamos con los músicos e instrumentistas. Y claramente, aquellos que han tenido experiencia orquestal son los que de pronto más disfrutan y se sienten más familiarizados con eso. Para otros, al contrario, puede ser de pronto un descubrimiento, aunque a veces, digamos, no vamos mucho más allá de la técnica básica de dirección. Pero nada más ese abordaje de la manera como se debe analizar y aprender a leer una partitura, ya claramente descubre unas expectativas y de pronto unas inquietudes que los muchachos, ya conozco casos, después desarrollan a nivel ya de estudios posteriores, o de manera independiente, iniciando proyectos orquestales. Ahora está muy, muy de moda y afortunada, enhorabuena, que los muchachos, digamos, en Cartagena sucede, terminan su conservatorio y van a sus comunidades a construir proyectos orquestales, a la manera un poco del sistema de Venezuela. Entonces ellos, por ejemplo, a veces me comentan, maestro, mira todas estas inquietudes que usted nos sembró en la clase, etcétera. Y es muy grato porque, bueno, es de pronto otra funcionalidad de la dirección, quizás es otra realidad, otro contexto sociocultural, pero donde estos gérmenes, estas semillas, pues definitivamente dan fruto. En otra dirección, por supuesto, muy diferente al curso como lo veíamos como estudiamos, por ejemplo, en el Conservatorio Tchaikovsky. De hecho, en Colombia, no puedo equivocarme, pero me parece que no existe el pregrado en dirección. Hay uno muy bueno, una maestría, tuve una experiencia también con una especialización en Bogotá, donde se hacía una profundización en técnicas de ensayo. Yo creo que la técnica como tal de dirección no hace, a diferencia, por ejemplo, de la técnica instrumental, que casi te iría 50-50. No sé si mis colegas qué pensarán, pero me parece que la técnica no es más del 10 o 20% del trabajo del director. Bueno. Sí, correcto. Yo quisiera agregar un detalle a lo que acabamos de conversar y un complemento a las palabras de Germán en este momento. Una anécdota. Mi profesora de piano complementario, en el momento en que estaba haciendo la licenciatura de dirección coral, ella un día en clase me dice, estábamos trabajando alguna fuga, y entonces me dice, ay Carlos, me encanta cuando se puede trabajar piano complementario con directores corales, porque tocan el piano diferente, ¿no? Y porque ella tenía, obviamente, alumnos de muchas cátedras, y dice, ustedes ya se empiezan a acostumbrar a trabajar las voces por separado y de una manera diferente, o sea, escuchan. Y claro, los pianistas natos, pues bueno, quizá ellos trabajan otras cuestiones técnicas, pero nosotros no éramos pianistas natos. Eso por un lado. Y bueno, y por el lado de la experiencia universitaria que relata Germán, de
como materia, no me acuerdo cuál fue el término que usaste, de facultad, extensión, ¿perdona? En nuestro caso es un programa auxiliar, está, digamos, no es el centro medular del currículo, sino es una asignatura periférica. Correcto. Correcto, gracias. Bueno, para nosotros ese programa es como una especie de electiva y es obligatoria para los compositores. Para los compositores era, por lo menos hasta hace poco, era una materia obligatoria porque un compositor tiene que estar preparado a, en algún momento de su vida, organizar, si quiere que su música suene, a organizar de manera lógica un ensamble, un cuarteto o incluso o quizá una orquesta de cámara y quién sabe, una orquesta si quiere que su música sea interpretada. O sea, se le dio un peso especial a la dirección en la especialidad de composición. Y creo que eso, en cierto, mientras estuvo vigente, en este momento lamentablemente esa facultativa ha desaparecido, pero mientras existió, creo que los compositores estuvieron muy felices de tener herramientas básicas de dirección para ellos no esperar al director que va a decir, sí, yo quiero estrenar tu obra, sino que ellos mismos organizar sus colegas y poder ser unos de manera organizada y gramaticalmente correcta, dirigir, organizar los sonidos de su música. Sí, sin duda, yo creo que para los compositores es clave, porque además a menudo, como dice Carlos, son requeridos para de repente llegar y porque es apetecida la posibilidad de que el propio compositor naturalmente muestre su idea sobre la obra. Entonces, claro que yo creo que es muy importante que ellos puedan tener una bastante buena base de poder dirigir para poder hacer al menos sus obras, ¿no? Y un detalle que sobre el porcentaje que nos preguntó Germán, sobre la técnica. Germán nos ha puesto un 10% sobre el aspecto gestual. Yo también concuerdo con esos niveles en el aspecto de que por lo menos en los pasos, desde que tú abres la partitura por primera vez hasta el día que la vas a hacer por primer ensayo con la orquesta, la decisión de la gestualidad está en el último momento. O sea, la gestualidad no puede comenzar al abrir la partitura. La gestualidad es el resultado final de todos los elementos anteriores que vienen desde el aspecto histórico con el que se comenzó la charla, que Carlota lo llevó a la palestra. Conocer el compositor, conocer la época, etcétera, va hacia la especificidad de la obra que se dirige, hacia la dramaturgia de la obra y va pasando por las capas de los instrumentos, la orquestación, la armonía, el plan tonal, la forma, hasta que finalmente se llega a decidir y todo esto lo voy a transmitir con los siguientes gestos. No es que no sea importante, la gesticulación es la manera que tú vas a expresar sin palabras toda tu idea, ¿no? Sin embargo, hay que entender que ella está en un momento muy específico de la interpretación y nunca es la primera, nunca es el non plus ultra del director, es lo bello que se mueva, sino que es la consecuencia de un estudio y de organizar ideas. Eso era sobre el porcentaje que Germán sacó al público. Totalmente de acuerdo, es todo un proceso. Obviamente que hay una géstica básica, ¿no? Básica, que todo director, todo alumno debe saber, pero como dice Carlos, efectivamente es todo un proceso y es el último paso ya previo al primer ensayo, donde uno ya va con la obra completa y entendida a cabalidad y con la idea bien clara de cómo es que la va a interpretar. Y esa interpretación es a través de la géstica. Entonces, es la parte final del proceso. Claro, lo que pasa es que yo creo que esto del idioma gestual que cada uno adquiere, en el principio del estudio de la dirección, hay un énfasis en especial sobre eso porque naturalmente el alumno no posee ninguna técnica al respecto. Entonces, claro, a veces puede suceder que el alumno entienda, porque es lo primero que aprende,
¿no? Lo primero que le enseñamos es decir, tu mano tiene que ir en esta dirección y, en fin, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que pueda tener, es como decir, para yo poder leer un libro tengo que aprender las letras, ¿no? Y tengo que aprender la manera en la que voy a poder leer el libro y entenderlo. No es lo más importante cómo hacerlo, de qué manera yo después agarro el libro, eso no es lo más importante. Pero en el caso del director, hay un elemento que a mí me parece interesante y que alguna vez nos comentó Rozhdestvensky, es el hecho del director no solamente se circunscribe a su efectividad. Él poseía una técnica inconcebible, ¿no? Era capaz de hacer cosas que realmente uno no podía entender cómo, con una simplicidad absoluta, ¿no? y además improvisaba, en fin. Era muy impresionante, la verdad, ver sus ensayos. Pero él tenía una concepción que a mí me parece interesante, y es, el director está no solamente para inspirar a la orquesta, porque creo que también ese es un elemento interesante. Obviamente, todo lo técnico, el conocimiento, la partitura preparada, perfecto, ¿no? Todo está muy bien y todo tiene que ser así. Pero llega el momento de la interpretación y es ahí donde viene la magia. Porque de lo contrario, los críticos musicales serían los mejores músicos, ¿no es cierto? El que mejor sabe, que se sabe la historia de esto y conoce y los entretelones es decir, hay muchos aficionados músicos que a veces nos avergüenzan con sus conocimientos, ¿no es cierto? Porque claro, ellos tienen todo el tiempo del mundo para enterarse de esto, del otro, que a veces a uno ya ni le da el tiempo para eso, ¿no es cierto? Pero ese no va a poder llegar a lo que se necesita. ¿Por qué? Porque hay ese momento, y una de las cosas que él hacía era rara vez, o yo creo no haber visto nunca, que ensayara completo. Si él decía, no, el completo es para el concierto. No, ahí es donde va a salir completo. Aquí vamos a ver esto, aquí vamos a ver lo otro, esto, lo demás aquí, lo demás allá. Además, naturalmente, amparado pues en su técnica absoluta, ¿no? Pero él tenía un término muy interesante. Él decía, el director es una especie de actor, ¿no? Que tiene que ser capaz de inspirar a la orquesta y orientar al público. Otra vez, ahí tiene que haber un equilibrio perfecto, porque de lo contrario, cuando pensamos en orientar al público, entonces ahí, si se nos va la mano, entonces nos volvemos unos fantoches que estamos haciendo fuegos artificiales para el público. Y eso obviamente nada peor que eso, ¿no? Pero naturalmente esta otra visión de decir entre todos, y de alguna manera el público se orienta con lo que nosotros estamos haciendo. Esto es una discusión de toda la vida, ¿no es cierto? Porque hay también los directores que se paran ahí y han preparado todo de tal manera que si no hay, prácticamente pueden dar la entrada inicial y se acabó, porque todo está tan trabajado. Entonces, eso también yo creo que está en relación a qué actitud tengo yo respecto de mis presentaciones, de mis versiones. ¿Son acabadas a total? ¿Tienen grado de improvisación? ¿Cuánto? En fin, ¿no? Entonces, eso también yo creo que define, porque todo es lícito el director que lo ha planificado todo hasta el último detalle y lo trabaja de manera que, y en el concierto funciona y sale todo exactamente así. ¿Es lícito? Claro que sí, ¿por qué no? Pero también es lícita la otra posibilidad, ¿no? En la que yo pongo los lugares cruciales, ¿no? Y en base a eso, en el momento de la interpretación, tengo una libertad. Y esa libertad está también, en ese caso, muy relacionada con los gestos. Porque obviamente ahí tendré que desplegar una cierta
una cierta libertad que les permita a los músicos entender esto y por lo tanto transmitir. Entonces, yo creo que hay esas dos variantes, y tal vez hasta alguna más que se me va, que son las que... Pero obviamente todo parte de la seriedad de la preparación de la partitura, porque si no partimos de ahí, entonces obviamente ya nada funciona, ¿no? Claro, y trayendo a colación lo que dijo Germán en un inicio, que me encantó la palabra que utilizó, el elemento del misticismo del momento del concierto, la magia del momento, ¿no? La música es un arte existencialista, o sea, comienza acá y termina 1 hora y media después y ese momento ya no se repite nunca más. No es un cuadro que pintamos y colgamos en la pared y se queda ahí hasta que algo lo destruya. Entonces, es para ese momento existencial que comienza y termina y nunca más se repite, para el que nos preparamos meses de meses, ¿no? Años de, bueno, para hacer la profesión, años de años, y si es que no es toda la vida, y para hacer esa obra, pues mucho tiempo. Y en ese momento es donde sucede esa áurea de misticismo, que la logramos a través de la géstica. Totalmente de acuerdo con lo que dice Ramiro. O sea, es una combinación perfecta. No es ya, miren la música, tocamos las notitas, los puntitos negros y blancos, como dicen los alumnos de colegio, tocamos esos. No, tenemos que hacer de eso la magia. ¿Y a través de qué? Pues a través de la géstica, que nos cuesta tanto estudiar, ¿no? Que nos cuesta tanto lograr. Y que como comenzamos esta conversación, es a veces tan incomprendido, sea por el público y a veces por los mismos músicos también. La función, lo que significa un director y lo que hace un director en el momento del concierto. Claro, y a eso que decía Germán, o sea, para poder conseguir ese momento místico que se produce no hay mejor momento que el concierto. Claro. Porque en el concierto contamos realmente con el 100% de la concentración de la gente. En el ensayo, bueno, todos sabemos, ¿no? Hay unos que se llevan su tele, y ahora que hay tanta cosa, hay unos que están mirando fútbol, otros que están haciendo, ¿no? El trombonista que toca 4 veces está en 1000 cosas, ¿no? En fin, pero en el concierto no. En el concierto todo el mundo está en la cosa. Y entonces esa comunión de sensaciones personales, yo creo que si el director es capaz de explotar, entonces se produce un milagro. Más grande, más pequeño, no interesa eso. ¿No es cierto? Yo siempre digo cuando a veces, sobre todo en nuestros países, dicen, pero es que nuestra orquesta. ¿No? Yo prefiero escuchar, ahora sobre todo, ¿no? Yo escucho a la Filarmónica de Londres, porque es lo que me gusta. No, la experiencia del concierto en vivo, esa sensación de la vitalidad y de la espiritualidad que se produce, es única realmente. Y entonces, eso es lo que podemos aprovechar en el momento de la interpretación. Y entonces, ahí es donde yo voy, efectivamente, se darán cuenta de que yo estoy más en la línea de dejar algunas cosas al aire para que funcionen en el momento. Si también llegamos a un punto de planificación de todo ya tan cerrado y tan definitivo, entonces tal vez estamos desperdiciando, perdiendo por lo menos parcialmente esta posibilidad del estallido de ese momento único y definitivo que se debería producir en el concierto, ¿no? Entonces eso es algo que también, otra vez vuelvo sobre mi cantaleta, equilibrio, ¿no? Equilibrio para todas estas cosas. Y si me permiten, justamente con esto, también determina el hecho de qué tipo de orquesta uno está, con qué tipo de orquesta uno está trabajando.
Aquí, claro, como decía Ramiro, tenemos muy pocas orquestas profesionales y más bien más estudiantiles o semiprofesionales. Y sin embargo, al trabajar, yo comparto exactamente lo mismo. Es decir, obviamente, no como las 10 de que dejarse, pues ellos tienen solo un ensayo, uno, dos, no sé, muy pocos, y dejan todo para el concierto. Aquí uno tiene que ensayar meses, pero aún así siempre hay algún detalle que uno puede dejar para el día de. O algo que, por ejemplo, a mí no me gusta ensayar son los retardandos o acelerandos, porque muchas veces los jóvenes se acostumbran a hacer un solo retardando o un acelerando y eso es lo que creo que mata las obras. Entonces yo les digo, no, esto no ensayamos, ahora hacemos, mañana no lo hacemos, etcétera. Y más bien dejar, ese creo que es un elemento de dejar para el último momento, especialmente con orquestas más bien estudiantiles, y eso ha resultado que la obra salga también fresca. Bueno, no solo eso, pero dejar siempre algo, como dices, Ramiro, realmente. La adrenalina y dejarle el concierto lo suyo. Yo estoy totalmente de acuerdo con el maestro que Rachevsky tenía esa... Es más, los críticos, los detractores decían que era perezoso, que no le gustaba ensayar, ahora se escuchaba mucho. Pero realmente era muy convincente su postura de que dejar al concierto, el ritual del concierto, eso es volviendo a la palabra mística, sí, es que tiene que haber algo de sacramental en un momento. Yo, por ejemplo, yo tengo, no sé si sea como un torero, la superstición de entrar siempre con el pie derecho. Jamás voy a entrar a un escenario, a un concierto con el pie izquierdo, eso nunca me ha pasado. Equivocación, o sea, porque son realmente sí, la adrenalina y la tensión que genera un concierto, sea con la orquesta que sea, ante el público que sea, pues siempre es un momento de trance, digámoslo así, en el que hay una comunicación realmente no necesaria, bueno, gestual por supuesto, a través de la gestualidad se da otra comunicación, yo creo que hipnótica, algo de ese orden, ¿no? Sí, yo quisiera aprovechar que Germán tomó la palabra ahora porque creo que fuiste tú que exhibió la palabra de teatralidad o algo de actuación en el perfil del director hace poco, ¿no? Y yo quisiera agregar dos detalles más. Uno es que tiene también la plasticidad del director, tiene mucho que ver con la danza. La libertad que la danza, o sea, la manera en que la danza expresa contenidos solamente con gestos. Y por lo menos en la escuela de Ilya Musin eso queda muy evidente. O sea, él habla de tanto el teatro como el conocimiento profundo del teatro, la literatura, como también el conocimiento de la danza y como elemento de plasticidad. Y luego hay otro detalle que es cómo enamorar a la orquesta y cómo enamorarla. Y lo primero tiene que ser quizá la sinceridad. O sea, si la orquesta percibe que el director es sincero, que cuando dice, esta es la más bella melodía que ustedes van a tocar en los próximos 2 meses, el músico o el artista siente, si eso lo está diciendo el director porque quiere convencerlos o realmente, sinceramente, él se enamoró a tal punto de esa melodía y lo está diciendo con toda la pasión necesaria para contagiarlos con esa. Entonces, tomando todos los detalles que hemos hablado sobre el perfil del director, también hay una cuestión de enamoramiento y de sinceridad. O sea, si el director está pidiendo cosas solamente por pedir y no es porque sinceramente lo siente, creo que hay un clic que no se termina de hacer. Hay una barrera que no se termina de derribar. Y por eso es que recuerdo muy bien en una visita de Kurt Masur con su orquesta, cuando le preguntaron cuál es su obra favorita, cuál es su compositor favorito o su obra favorita. La respuesta de él, la que tengo que dirigir. O sea, mi obra favorita es aquella que me toca dirigir, porque el enamoramiento debe ser a ese nivel. Y solo así tú puedes ser convincente al momento de hacer tus solicitudes. Exacto, y en esto de la sinceridad, valga decir esta pequeña adición, la a veces triste costumbre del director que comete un error y entonces se lo atribuye al músico.
Entonces yo me equivoqué en algo y falla y entonces empiezo a corregir no sé qué, ¿no? Para que cuando yo creo que podemos nomás admitir que somos seres humanos, ¿no es cierto? Tranquilamente y decir, perdón, mi error, vamos otra vez y no ha pasado nada. Yo creo que eso, lejos de quitar, como muchos creen, no, si ven que yo me equivoco, entonces, ¿por qué no tendríamos que equivocarnos nosotros? Es lo deseable, sí, pero sucede pues que uno se equivoca. Y si uno se ha equivocado y eso provoca un descalabro mayor o menor, yo creo que no hay nada malo en decir, perdón, un error mío, vamos otra vez y ya está. Porque yo creo que no hay nada que caiga peor en la orquesta que esa que uno comete el error y entonces empieza a corregir cualquier cosa para salir del paso o finalmente a quien cometió el error por culpa de uno, empezar a corregirle a él. Y él en su fuero interno, y muy probablemente la mayoría o toda la orquesta sabe que en realidad el error fue del director. Pues, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante porque eso crea, crea esos lazos de confianza y de cooperación verdadera entre el director y la orquesta. Sí, muy importante. Añadiendo a lo que comentaba Carlos sobre la plasticidad del director y los movimientos del director, también para los jóvenes que estudian dirección, la expresión facial es tan importante, la comunicación visual con los músicos. O sea, muchas veces no necesariamente vamos a ir con la batuta, ya, le toca la entrada a la primera flauta, sino basta una mirada, un gesto, una sonrisa, mirar por aquí, ¿no? O sea, y la expresión del director tiene que decir mucho de la obra, el director tiene que sinceramente expresar facialmente, físicamente y tan plásticamente, porque no solamente estamos hablando de la géstica, o sea, la batuta es la extensión de la mano, no, es todo el cuerpo, es todo el cuerpo, es toda la expresión. Y los músicos lo saben, los músicos lo sienten cuando un director es sincero con lo que está haciendo, no solamente por ver la géstica, sino por la expresión. Y una de las cosas que a mí me encanta ver cuando veo, o sea, o videos o directores en vivo, es trato de ponerme en algún lugar donde yo pueda ver más que su géstica, sus expresiones faciales. Es muy importante desde mi punto de vista. Bien, y pues la charla se pone siempre cada vez mejor. Yo, no sé, me encantaría que un día nos reunamos, tomamos un cafecito, invitemos a más directores. Pero hay un punto que no quisiera dejar pasar, tal vez no sea muy largo, pero es el tema de la selección o la elección de repertorio, especialmente en nuestra realidad, ¿no? Porque hablábamos previamente también y Carlota sugirió, el hecho de que un director además tiene que también educar al público o formar a un público. Eso nos ha tocado a nosotros en Latinoamérica, por lo menos algunos de los países, ¿no? Justamente como decía Ramiro, el hecho de no tener nosotros la oportunidad de haber asistido a conciertos, entonces tampoco hay la costumbre del público. ¿Y qué hacemos para cautivarlos, ¿no? Entonces la selección del repertorio creo que es un tema muy importante también desde el punto de vista del director. ¿Cómo elijo yo mis obras? ¿Cómo elijo este concierto? ¿Por qué estoy poniendo estas obras? ¿No? Ahí quisiera que sí den algunas pautas también para que igual el público sepa esa parte también del director en su trabajo. Somos, claro, realidades diferentes. Obviamente muchas veces para captar público y para tener ingresos, como es el caso de la Orquesta Filarmónica, que se sostiene principalmente de la recaudación del público. Entonces de vez en cuando hay que poner una obra recurrente, ¿no? La novena sinfonía de Beethoven, el Carmina Burana, el Requiem de Mozart, ¿no? Eso de vez en cuando sabemos que es porque va a llamar un público, ¿no? Luego, lastimosamente, aquí no tenemos mucho acceso a música, no mucho acceso, sino se conoce poco, creo, de compositores latinoamericanos, o ya sea porque la música contemporánea todavía no está para un público preparado. Entonces, ¿cómo vamos preparando a ese público?
¿no? Y tipos de repertorio que uno está todavía limitado a usar. No sé, en la experiencia de ustedes, cómo es que han ido sobreviviendo en estos tiempos. Yo quisiera dejar la primera parte de esta respuesta abierta, ¿no? Pero la selección de repertorio creo que en primer lugar tiene que ser enfocado a qué orquesta vas a dirigir. O sea, realmente de nada te sirve ser amante de una sinfonía y conocértela perfectamente si tu orquesta no te va a responder al nivel que necesitas. Entonces, incluso ya no estoy pensando en el público, hay que pensar en el director como un formador de una orquesta. Incluso eso ocurre con orquestas profesionales que hay repertorio que nunca han tocado. O sea, si quieres hacer un estreno, tú tienes que estar muy claro que ese estreno puede ser interpretado con esa orquesta, no solo por el staff que lo tenga, sino por todas las condiciones y conocimientos. Entonces, esa es la primera parte que quería dejar abierta para los colegas, es que lo primero que hay que pensar no siempre es en el público, sino en qué va a poder tocar correctamente la orquesta con que te toque trabajar. Claro. Las posibilidades dentro de la logística de la orquesta, efectivamente. Hay obras que son intocables, ¿no? porque no hay la cantidad de músicos, el balance de músicos, ¿no? Porque no hay el instrumental, una obra que requiera mucha percusión, no se puede. Entonces, efectivamente, eso es lo primero que hay que hacer. O sea, ¿qué tenemos y qué puedo hacer hasta dónde puedo llegar con esta orquesta, ¿no? Y eso obviamente va a depender si es una orquesta profesional, si es una orquesta de alumnos, si es una orquesta de provincia, donde hay la mitad profesionales, la mitad son aficionados. Depende mucho de eso. Y tratar de, dentro de las posibilidades de la orquesta, efectivamente, como decías, Augusto, se conoce poco repertorio de los compositores latinoamericanos. La mayoría va a conocer a Revueltas, a Ginastera, ahora tanto de moda el danzón número 2, en fin, pero hay mucha música que podría ser abordable, pero no necesariamente tenemos la facilidad de acceso a esta música o que se haya editado. Entonces, con respecto hablando de la universidad, localmente donde estoy abocada, intentamos, ¿no?, todos los años leer material de alumnos que están en los últimos años de composición, y tratar de ver la posibilidad de tocarlo. Bueno, efectivamente este año todo se fue por la borda, no se puede hacer nada, pero por lo menos la intención está. Eso, tratar de incluir o que sea una obra pequeña nuevamente abordable, y poner como orquesta digo conservatorio porque era antes conservatorio, ahora es universidad. Como es una orquesta de estudiantes, entonces ellos tienen que conocer el repertorio, tienen que estudiar el repertorio que más adelante van a tocar en orquestas. Entonces, por eso decía también, el repertorio efectivamente, ¿qué orquesta es? ¿Cuál es el objetivo de esta orquesta para poder seleccionar el repertorio? Un ejemplo. En la orquesta que tengo en el conservatorio no nos sería posible tocar la suite sinfónica Sherezade, por ejemplo, de Rimsky-Korsakov. Pero es una obra que está en el repertorio universal y que en algún momento de su vida profesional la van a tocar. Entonces, en esta situación de clases virtuales, hemos estudiado fragmentos de Sherezade, los fragmentos que a veces son, que piden para ingresar a una orquesta, ¿no?, como exámenes de orquesta. Entonces, hemos tratado de coger un repertorio que lo podamos estudiar y no necesariamente tener que tocarlo, ¿no? Este año, por ser el año de Beethoven, obviamente que hemos estudiado una de las obras de Beethoven que íbamos a tocar, lamentablemente ya no, la Heroica ahora en noviembre, pero bueno, no se va a hacer, pero está estudiado. Entonces también mucho tiene que ver el momento, la orquesta, la logística, el momento, la circunstancia y cuál es el objetivo de difusión de esta orquesta para el repertorio. O sea, puede variar de
de la Orquesta Sinfónica Nacional de Lima a la Orquesta de la Universidad, a la Orquesta de Sinfonía por el Perú. O sea, tiene que ver mucho con la personalidad misma de la orquesta y su logística. Sí, yo puedo contar nuestro caso, que es similar al de la maestra. Yo dirijo la Orquesta Sinfónica de Bolívar, que también es una orquesta del conservatorio. Una orquesta que ya tiene 18 años, se cumplió la mayoría de edad, pero sigue siendo una orquesta y su naturaleza, ser una orquesta universitaria, digamos, el polígono de nuestros jóvenes intérpretes para salir después a continuar una carrera instrumentista, puede ser como solista, pero seguramente con más posibilidades de que se vuelva músico orquestal. Por lo mismo, tiene una impronta de formación que tiene que ir implícita en la política de repertorio. O sea, yo tengo que formar, y lo hemos hecho, nosotros a través de los años vamos haciendo como ciclos, porque pues los muchachos, ustedes saben, en una universidad entra y sale, es un flujo de un proceso dinámico, ¿no? En el que siempre hay distintos niveles en una sola plataforma. Ahora que mencionaba Cherezade, nosotros nos atrevimos hace un par de años, pero pues eso está al límite de nuestras posibilidades, digamos, ese tipo de repertorio, sinfonías de Tchaikovsky, de Brahms, de Shostakovich incluso. Quiero decir que en Colombia no son muchas las orquestas profesionales, están concentradas en las principales ciudades, con una situación laboral no muy estable, desafortunadamente, excepto tal vez la Filarmónica de Bogotá. Y bueno, como decía el maestro Ramiro, no es fácil llegarle a un público con una alternativa de repertorística que sea tan atractiva. Yo he estado vinculado a lo que es la Filarmónica de Bogotá y sé que es la única que se puede dar esa licencia de estar trabajando con compositores contemporáneos también por el tema de derechos y por muchas otras razones. Nosotros tenemos que responder a una dinámica, hacemos parte de la agenda del departamento, de la provincia de Bolívar a la que pertenecemos, hacemos parte de una programación entonces por ejemplo, Festival de Música Sacra, al que llevamos montajes entonces alusivos a distintas épocas, pero de música sacra, a un festival de jazz. Tenemos, digamos, que esa doble cara, esa dualidad, ¿no? De formar a nuestros intérpretes, también hacer parte de un proceso cultural que tiene ya un sello en la ciudad y un nombre y unas expectativas. Hay que mantener un equilibrio porque, como decía nuestro Ramiro, no se puede tampoco, no podemos, me gustó la palabra fantoche, volvernos la chupeta para deleitar a la gente y escuchar lo que quiere siempre escuchar. Hay que formar. Hemos también tenido unas colaboraciones interesantes en fusiones, en trabajos compositivos, más que arreglos, no me gusta tanto esa palabra, trabajos compositivos, pero en géneros de músicas de origen étnico. Por ejemplo, un muy interesante compositor cartagenero, Francisco Lequerica, hizo una sinfonía champetúa. Champeta es un género de música que tiene raíces africanas con un gran desarrollo también en las Antillas, ¿no? Es una fusión que se dio en Cartagena. Y llevada esa a un muy buen lenguaje original, genuino, el lenguaje orquestal, digamos, profesional, es un trabajo fascinante para los muchachos. Entonces creo que todos esas aristas y esos factores pues hay que tenerlos en cuenta, como decía Carlos, al momento de pensar que sea algo interesante, pertinente para la orquesta, interesante, educativo, formativo para el público, ¿no? Y viable para las directivas humanas. ¿Ustedes cómo le piensa que yo voy a conseguir esto? Claro, entiendo. Viable para todas las personas, todas las partes. Así es. Sí, efectivamente, este es un punto muy, muy especial porque a veces la realidad lo lleva a uno más allá de lo que los deseos, ¿no? Voy a ir por partes. Por ejemplo, la interpretación de los compositores desde nuestro punto de vista bolivianos, primero latinoamericanos, es muy complicada porque como dice Carlota, el acceso a la posibilidad de los materiales es nulo.
es muy restringido. Entonces se hace más difícil. En Latinoamérica tenemos el problema de que si un compositor no tiene éxito en Estados Unidos o en Europa, entonces no tiene nuestro aprecio. Entonces siempre el camino es tener que ir por allá y que entonces en el rebote de eso nosotros descubramos que había sido bueno. Eso es muy lamentable porque no nos damos nosotros mismos la posibilidad de la difusión. Y una de las cosas que influye sobre esto es que nosotros mismos consideramos a la música de nuestros países como un, ¿qué voy a decir? Como un hecho no normal. Entonces, por ejemplo, aquí por lo menos en Bolivia, música de compositores bolivianos, ¿no? El concierto tiene que ser de compositores bolivianos, ¿no? Entonces, eso, porque como la música no se toca nunca, entonces este es un hecho absolutamente extraño y vamos a hacer un concierto con compositores bolivianos. Entonces, yo siempre he pensado y digo, bueno, pero en vez de hacer música con compositores bolivianos, ¿por qué no incluyes a un compositor boliviano en tu programa normal, junto con Tchaikovsky, con Mozart y con lo que fuera, ¿no es cierto? Y pones a un compositor boliviano. ¿Cuál sería la razón para no hacer eso? La razón es que hay de todas maneras de nuestra propia parte una especie de, tal vez es una palabra muy fuerte, decir menosprecio, pero no vas a poner pues a un compositor boliviano al lado de Tchaikovsky, o sea, eso no va. ¿Por qué no va? Va nomás, igual, ¿no es cierto? Y si nosotros no somos capaces de tener esa actitud, más allá de que incluso en el balance uno después puede decir, sí, la verdad que Tchaikovsky ha resultado que es un poco más talentoso que el nuestro, no importa eso. No tiene nada que ver, porque finalmente todo esto es una cuestión de gustos y a unos hay detractores también de Tchaikovsky, pues, y hay detractores de Bach, y en fin, a los que no les gusta y no son capaces de escuchar, y eso no significa nada. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros, de alguna manera, desarrollemos esta capacidad de decir, bueno, en vez de hacer una vez al año o una vez cada 5 años un concierto con música de compositores bolivianos, pondremos compositores bolivianos aquí y allá, en el programa en el programa otro, una obra más corta, una obra más pequeña, una larga, una que sea medio programa, otra que sea solo introducción, así como hacemos con todo el resto de compositores, con cualquiera de ellos. Eso me parece que es muy importante. Yo he trabajado mucho tanto dentro de coros como dentro de la orquesta, tratando de hacer esto, que no es fácil, ¿no? Pero es la idea que yo tengo para verdaderamente darle una posibilidad de difusión a la música de nuestros países. Y luego, en cuanto se refiere a la programación ya que Augusto mencionaba al principio, y que es un gran problema hoy en día, ¿no? El problema de captar públicos es un dilema muy complicado, porque naturalmente las orquestas necesitan de ingresos. Estos ingresos dependen de que el público vaya a los conciertos, pero creo que de alguna manera, y esto no es privativo de nosotros, esto lo podemos ver incluso en ámbitos grandes de difusión musical y altos, donde de alguna manera los estándares se han bajado para que el público vaya a los conciertos. Y entonces esa es una disyuntiva para mí muy complicada, porque aquí teníamos nosotros, bueno, estas discusiones, ¿no? Sobre todo con los que organizan los conciertos, que ven cuánto entra en la taquilla, y eso es lo que en el fondo les importa. Y entonces el justificativo era decir, no, es que mira, para que tú puedas dirigir Beethoven y dirigir Mahler y lo que fuera, tenemos que hacer estos conciertos con Star Wars, porque ahí es donde se recauda, y entonces, y además, esto tiene un sentido educativo, porque mucha gente que nunca iría a escuchar a la orquesta, va y escucha esto, y entonces ahí descubre a la orquesta y dice, qué maravilla,
qué belleza esto, o conciertos conjuntos con un grupo metalero o con un grupo de no sé qué, que lo ponen ahí adelante y la orquesta está detrás acompañando, haciendo unos acordes. Yo siempre he pensado que eso es como decir, yo les voy a enseñar a mis hijos a comer verduras, poniendo unas verduras ahí al lado de su plato, y en el plato hay pura hamburguesa, ketchup, chupetes, ¿no? En fin, y entonces, pero no te preocupes porque él va a estar viendo las verduras ahí al lado. Y entonces, seguro que en algún momento va a decir, no, esto debe ser rico. Entonces empezaré a comer verduras. Y yo creo que eso no es así. Eso no es así. Ahora, que tenemos que tener algún grado de flexibilidad, claro que sí. Claro que sí. Pero, por ejemplo, esto de la inclusión de grupos o solistas folclóricos o populares en los que la orquesta sirve de simple acompañante, no le sirve ni al cantante popular, que ya es popular, que ya tiene su público, y el público que va a ir lo va y lo oye a él, y no tiene, ni se percata de la orquesta porque además está de simple acompañante. Por eso pienso, y me venía a la memoria lo que decía Germán, que nosotros deberíamos pensar esta posibilidad de acercamiento con formas o con sonoridades más populares desde la visión de la orquesta, no al revés. No llevemos la orquesta a un ámbito que no le es natural y en el que va a resultar de simple acompañante. Traigamos a estas otras sonoridades y grupos o lo que fuera al ámbito de la orquesta. Entonces, claro, una obra hecha que sería una obra normal de orquesta sinfónica, que utiliza un grupo de tal naturaleza o un solista conocido, pero que va a entrar en el ámbito de la orquesta, eso sí me parece interesante. Eso sí me parece, además, creativo, y me parece de utilidad tanto para el cantante, que no va a estar haciendo lo que normalmente hace, como para la orquesta, que va a tener un elemento y una sonoridad distinta. Entonces, eso me parece importante. Ahora, ¿cómo se puede balancear esto? Esa es la pregunta. Y ahí, naturalmente, va a tener que ver el propio contexto de cada uno, cuán posible es hacer esto. Pero yo me manifiesto muy fuertemente en contra de que la orquesta o las actividades, no solo orquestales, porque también los grupos de cámara y todos están en la misma, un poco en la misma tónica, ¿no? Los cuartetos de cuerda que dejan de tocar cuartetos de cuerda y se ponen a tocar arreglos de boleros, que es bonito y a todos nos gusta y todo, pero que el bolero nunca no va a necesitar de eso ni va a sacar nada especial de eso. Ahora, que eso se pueda hacer como un matiz, como una cosa complementaria a lo nuestro, perfecto, me parece muy bien. Pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con alejarnos de nuestra esencia solo con el fin de conseguir público. Porque en ese caso, ¿para qué estamos consiguiendo el público si le estamos dando al público en realidad lo que la orquesta, lo que no es la esencia de la orquesta? Entonces, creo que eso tiene que estar muy claro en nuestras cabezas. Perdón, maestro, a propósito, me permito hacer una acotación y que sea, disculpa, maestro Augusto, que tome acá la iniciativa. Este es un producto de nuestro conservatorio, de nuestra universidad, del centro del fondo editorial, ¿sí? Es la obra, nosotros llevamos ese nombre, Conservatorio de Música Adolfo Mejía Navarro. Adolfo Mejía Navarro es, digamos, el precursor del nacionalismo colombiano. Es un gran compositor sinfónico, y en este trabajo ya está usado, precisamente está un poquito rayado porque lo hemos interpretado completamente. Son 9 obras sinfónicas, incluyendo tal vez la más conocida de La Pequeña Suite. Me comprometo aquí como un producto de este programa a hacérselo llegar a todos los colegas que nos están viendo para que tengan una opción más de repertorio latinoamericano de muy buena factura en sus conciertos para futuros con la orquesta. Excelente, mil gracias. Gracias, excelente. Y sumamente importante, realmente este tema que lo había dejado para el final y parecía que pues iba a ser corto, es obviamente muy importante. Y muchas gracias, Ramiro. Todo lo que dices, no sé si es solo realidad de Bolivia o lo compartimos todos, pero es así. Hay que
pues hay que ver que la orquesta no pierda su rumbo por tratar de cautivar a un cierto público, porque justamente es eso, ¿no? Lo que queremos es que conozca a ese público lo que hace la orquesta. Bueno, realmente muy lindas palabras de todos. Hemos abordado un par de temas, pero que nos ha tomado tanto rato, pero todo muy interesante. Les diré que había uno más que era consejos para los jóvenes directores, pero creo yo, y ustedes estarán de acuerdo, que el consejo es que vean esta charla de principio a fin. Y pues creo que con eso tenemos cerrado el tema. Sí, porque nos hemos alargado, yo con gusto seguiría, pero tratamos siempre de circunscribirnos en un tiempo. Y quiero agradecerles infinitamente la presencia de ustedes, haber iniciado este especial Da Capo, que esperemos esté siempre acompañando a los músicos, al público y siendo de ayuda para ellos. La siguiente semana tenemos también una reunión muy interesante, se ve, porque van a ser compositores latinoamericanos. Vamos a hablar de la composición justamente actual y los invitamos también a que nos sigan. Así que una vez más, un abrazo enorme de parte de la orquesta a todos ustedes y vamos a estar en contacto. Gracias, Germán, por compartir el material y que este sea el inicio también de un compartir entre todos repertorio y todo aquello que tengamos, ¿no? Pero ya ustedes nos visitaron, tuvimos el gusto de tener la Filarmónica aquí hace 2 años en las clínicas instrumentales. Precisamente la próxima semana tendremos nuestras clínicas versión 6, esta vez virtuales, y estoy seguro que de este encuentro van a salir de verdad, mucha circulación, mucho intercambio. Ya, por ejemplo, tengo en mente la orquesta de la Universidad Nacional de Música del Perú, por supuesto, que tengo el gusto de conocer a su directora ayer. Así que Augusto y Ramiro, bueno, Carlos, nos conocemos desde Moscú. Encantados por esta invitación, es muy amable y éxitos, enhorabuena para este programa maravilloso. Definitivamente, muchísimas gracias y felicitaciones por este maravilloso emprendimiento que han realizado, el especial Da Capo que me has comentado ya, Augusto. Un placer conocerlos a todos ustedes, maestros. Y muchos saludos para todos desde Lima, Perú. Gracias. Agradecidos y estaremos pendientes con todas las emisiones que siguen haciendo Da Capo, que van por muy buen rumbo. Gracias. Yo también les agradezco a todos. Es un enorme placer haberlos reencontrado a varios y haber conocido a la maestra Carlota. Así que les mando un saludo cariñoso y el agradecimiento grande a Augusto por haber considerado mi presencia en este foro. Gracias a todos. Hasta una próxima entonces. Un gran abrazo. Adiós. Adiós.